qué honor presentar a los dos personajes que nos van a acompañar durante los próximos minutos para hablar acerca de la contingencia política. Primero que todo, Rodrigo Bravo, nuestro podcaster, jefe, editor de política de Mega Media. ¿Cómo estás? Bien, pelado, qué gusto estar contigo en la conducción. Con Paulita ya es habitual, Obvio. pero con Rodrigo Sánchez estamos debutando en este rol. Mira, interesante. Vamos a ver cómo resulta. Y por el otro lado tenemos en la otra esquina nuestro experto electoral y también terror de los chistes. Debemos decir, ojalá que hoy día no nos sorprenda con nada, Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Con Rodrigo Sánchez como conductor, me tengo que acostumbrar. Eso también es Así peligroso, es, así es. Oye, bueno, obviamente la política ha estado marcada también por los incendios, ¿no? Dado lo que vimos de ambos presidentes hoy día y obviamente el despliegue que ha tenido el Ejecutivo a propósito de la tragedia que ocurre en cuatro de nuestras regiones, particularmente en dos, ¿no? En Biobío y en Ñuble. Pero dejemos de lado un poco esa noticia para hablar de la otra política, ¿no? Del gabinete. Del gabinete, partiendo por ahí. Lo único que alcanzamos a entender nosotros es que el evento que está citado para mañana sigue, pero se va a llevar a cabo con algo más de, digamos, con un perfil más bajo a propósito precisamente de la emergencia. Hablan de sobriedad en el comando de José Antonio Kast. Pero igual va a ser en horario prime. Va a ser en horario prime. Por primera vez. A las 8:30 está convocado, es decir, a las 9 de la noche seguramente vamos a tener a los ministros nombrados subiendo al escenario. Está preparada unas gradas que va a recibir a cerca de 150 personas, invitados, que van a estar ahí. Me imagino que presidentes de partido que van a quedar con cuello la mayoría de ellos, porque no van a tener gran representación y eso es real. Con algunos fantasmas de últimas horas. Hemos puesto mucho el foco en el Ministerio de Seguridad. Todavía no tenemos claro quién podría ser esa figura, pero han pasado cosas en el último rato. Se habla mucho de Pia Green y que sería una mujer la que debutaría en el Ministerio de Seguridad. Bueno, es la segunda ministra de Seguridad en la historia, pero en manos de una mujer sería, por supuesto, un hito muy relevante. Ya que, ¿se acuerdan? Se especuló tanto que Rosana Costa podía ser la ministra de Hacienda, la primera mujer en Hacienda. Bueno, el nombre de Pia Green ha circulado entre los partidos políticos en las últimas horas, pero también hay quienes dicen en off que Enrique Basaletti habría dado el sí para asumir esa cartera. Entonces estamos ahí entre dos nombres. Un ex uniformado que está listo para jurar debería jurar como diputado. Claro, los cálculos que sacan en el comando es que es menos costoso sacar de la Cámara de Diputados a alguien que a un senador electo por 8 años, que fue el caso de Rodolfo Carter, que también estuvo en la línea para poder ser ministro de esa categoría. Pero antes de explorar eso y pasar contigo, Mauricio, una cosa que me ha generado harto ruido, porque he podido conversar con algunas personas en la tarde. Suena en el Ministerio de Economía Daniel Mas, vicepresidente de la CPC, de la rama de la construcción, y esto, según lo que me contaron, tendría como foco hacerle una suerte de contrapeso a Iván Poduje en la relación con el empresariado, que no necesariamente Iván Poduje es una persona que cae bien, en el buen sentido, que tiene la llegada en el mundo empresarial. ¿Estaría en vivienda? En vivienda, que de hecho hoy día estuvo en la reunión del presidente electo con el presidente Boric por la catástrofe de los incendios, y que él sería una suerte de control. Ojo que aquí tenemos buen diálogo porque está Daniel Mas también en el equipo. A propósito de la importancia del sector construcción, digamos. Exacto, el sector construcción. Ahí hay un foco que ha generado ruido. Y en defensa tenemos todavía el nombre de Fernando. Está bien. Tenemos. Usted le lleva también, dele nomás. Sí, tenemos el nombre de Fernando Barros. Ahora, Arturo Esquella decía hoy día en la mañana, se van a encontrar con sorpresas. Yo te puedo decir que Fernando Barros en su oficina ya anunció que se va. Es que mira, ya se despidió de estar sacando. No sé si se despidió, eso es mucho decir, pero hubo un anuncio ahí. Ahora, es cierto que la vida te da sorpresas te va la vida, ¿no? ¿Tú cómo visualizas las primeras señales que hemos tenido? Porque hemos analizado los nombres que han trascendido, Mauricio Morales, durante las últimas semanas en relación a este gabinete. Mañana ya es el día D, definitivamente. Pero al parecer, seguridad sigue siendo el foco principal, y hoy, de hecho, cobra un valor especial considerando también la emergencia que estamos viviendo con los incendios. Yo me resisto a creer que el presidente Kast vaya y saque un diputado recién electo para hacerse cargo de un ministerio de estas características. Me parece que echar mano a los legisladores es una señal o es lo que se
se ha hecho en Chile, salvo la nominación de Jimena Rincón por parte de Michelle Bachelet, cuando los gobiernos entran en crisis y cuando se ven muy ausentes de recambio o de elenco, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que si es que uno mira o cree en la nómina que ha circulado de los 25 ministros que asumirían el 11 de marzo, el gobierno de Kast sería el segundo con el mayor porcentaje de independientes. El récord lo tiene el gobierno del presidente Piñera I, en que casi el 64% de los ministros eran independientes, mientras que en el gobierno de Kast, si es que esta nómina es real, sería el 56%. En los gobiernos de izquierda, generalmente, el volumen de independientes es mucho menor. En los gobiernos de derecha, el volumen de independientes es mucho mayor. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Boric, solamente el 25% de los ministros eran independientes. El resto eran todos militantes. Y como acabo de señalar, si es que la nómina es correcta, el gobierno de Kast tendría más del doble de ministros independientes en comparación con el gobierno de Boric y un poco por debajo del primer gobierno de Piñera. Lo tercero, tendríamos un 40% aproximadamente de mujeres, lo que es mayor en comparación con los dos gobiernos de Piñera, aunque inferior al gobierno del presidente Boric. Pero si uno mira el promedio total de participación femenina en los primeros gabinetes, yo hice el análisis de los primeros gabinetes del 90 en adelante, el 32,8% han sido mujeres en promedio y Kast tendría el 40%. Lo cuarto es que este sería algo muy llamativo, que solamente el 12% de los ministros son militantes del partido del presidente. Es la cifra más baja desde el retorno a la democracia. Para ponerlo en contexto, el presidente Elwin, por ejemplo, nombró al 52,9% de sus ministros que eran demócratas cristianos. Frey, el 47,4% era demócrata cristiano. Lagos, casi el 44% era PSPPD. Y Boric, el 20% o 21% eran de Convergencia Social. Con Kast sería solamente el 12% de republicanos, lo que vendría a confirmar la idea de que el partido del presidente está haciendo un tremendo sacrificio, pero no está dando espacio a los otros partidos del pacto, sino que simplemente está poblando de independientes, como lo acabo de señalar, su gabinete, lo que tiene pros y contras, que todos lo saben. Interesante lo que señala Mauricio, y fíjense ustedes que hoy José Antonio Kast, en relación a esta composición del gabinete, en La Moneda dio señales bien importantes, porque asiste a esta reunión con el presidente Boric acompañado de Claudio Alvarado, ya había ido al Palacio de la Moneda, Iván Poduje, carta que está prácticamente confirmada para vivienda. Y que era el tema de la reunión de hoy, exactamente, ¿no es cierto? María Jesús Wolf también lo acompañaba, desarrollo social posiblemente, y además estaba Martín Raúl, ministro de Obras Públicas. Solo ingresan a la reunión con el presidente sus ministros del Interior, Elizalde por una parte, Alvarado por el otro. Les quiero decir que, esto bien rápido, ese apretón de manos que vimos hoy día en La Moneda es algo histórico, porque en la última gran reunión de emergencia que se produjo entre dos presidentes de la República, que fue para el terremoto de 2010, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, hubo imágenes de esa reunión, pero jamás una declaración pública de ambos. Entonces lo que se vivió hoy día fue histórico. Tercera reunión además que tienen en la Casa de Gobierno. Y lo que te quería preguntar, Rodrigo Bravo, a raíz de todo esto simbólico de esta jornada, es ¿cómo ves las señales políticas de continuidad que se han dado entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, considerando estos vaivenes también que hemos tenido en las últimas semanas, de una semana en buena, otra semana en mala, en relación a José Antonio Kast y Gabriel Boric? A ver, en esta primera etapa creo que le conviene a ambos ministros, o sea, a ambos gobiernos, el entrante y el saliente, generar una buena onda, para decirlo en palabras simples, porque a José Antonio Kast le va a tocar en particular con esta tragedia de la reconstrucción, ¿cierto? De un sector importante de la región del Biobío, lamentablemente Ñuble, la Araucanía podría ser, y Maule, otras de las regiones que terminemos con inconvenientes en las próximas horas.
Pero el inicio lo va a tener que dar Gabriel Boric. Entonces, a Boric le conviene dejar una buena tarea para que Kast en los primeros meses no salga a decir el gobierno anterior me dejó la embarrada. Como ya se ha dicho innumerables veces de Valparaíso con Carlos Montes. De hecho, ahí, Pelado, tú que estuviste ahí, hubo ironías con Carlos Montes que no estaba en terreno estos últimos días. Sí. Paréntesis, qué pena que Carlos Montes haya terminado su ministerio con tanta polémica. ¿no? Exacto, con harto componente. Bueno, da para un capítulo aparte eso. Entonces yo creo, Rodrigo, que las señales están siendo contundentes ahora, pero no olvidemos que hace muy poquito se estaban sacando los ojos. Kast criticando a Boric y Boric criticando a Kast. O sea, esto ha ido y venido. El traje de estadista, ¿te acuerdas? Exacto, había ido y venido esto. No es que desde el día que gana la elección, el 14 de diciembre, hayamos tenido una luna de miel. La luna de miel ha tenido varias peleas entre medio. Sí, entonces, bien en realidad la luna de miel. Sí, y Kast de luna de miel ha tenido bien poco con el entuerto que tiene con los partidos políticos y la conformación de su gabinete. Ahora, yo la mañana conversando con Juan Manuel Astorga, que reporteando ayer todo esto que estaba ocurriendo, hay una mezquindad de sectores políticos que te dicen, ¿para qué los vamos a ayudar si nosotros subimos en marzo? Que arreglen el entuerto ellos y nosotros vemos. ¿Esos son nuestros servidores públicos? Sí, me lo dijeron un par de personas. Más públicos que servidores, dices tú. Entonces, claro, esa mezquindad y pequeñez de algunos sectores espero no trascienda a la visión del gabinete del presidente Kast, ni al propio mandatario. No lo creo, fíjate, pero existían esas voces, entonces... Sí, a mí me asombra, fíjate. Yo, que candidez, no la mía, insisto, debe ser por mi juventud, pero me cuesta entender que alguien leyendo las noticias, la carabinera quemada, el cabro que murió con su madre, la gente que perdió todo, que alguien en medio de todo eso pueda siquiera, ya te digo pensar, pero pueda decir en voz alta, aunque sea en una pieza, digamos, sin micrófono, oye, compadre, deja nomás, que dejen la escoba para que se vayan en lo más bajo de lo bajo y después entramos nosotros a salvar. O sea, de verdad que me cuesta entender. Oye, una curiosidad, antes de darle la palabra a Mauricio, fíjense que finalizada la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente José Antonio Kast inmediatamente solicitó subir al segundo piso del sector donde está la capilla, a su dormitorio, para ver nuevamente las oficinas del gabinete sociocultural. Que es donde va a ser su vivienda. Estuvo ahí, yo calculé, cerca de 20 minutos aproximadamente. De hecho, su equipo estuvo Fue con wincha. Sí, pues ahí la fue con wincha medir. Claro. La última vez recordemos que estuvo con Fares, que va a ser el administrador de Palacio. En esta oportunidad subió solo. Y su equipo, sus futuros ministros, estuvieron ahí en la entrada por calle Moneda, esperándolo harto rato. Después pasaron a la SECPRES rápidamente y luego José Antonio Kast se retira. Así que está, pero con todas las ganas y el ánimo de estar en el Palacio de la Moneda, instaladísimo a partir del 11 de marzo, viviendo como el nuevo inquilino de la Casa de Gobierno. Por Mauricio, lo menos de lunes a viernes. ¿Cómo ves tú estas señales de colaboración? Mañana probablemente en la presentación de este gabinete de José Antonio Kast vamos a ver un discurso crítico al gobierno del presidente Gabriel Boric, independiente de la emergencia, creo yo. Sí, a ver, yo me imagino una ceremonia breve, sobria, pero formal, como es José Antonio Kast. En segundo lugar, da la sensación de que esta crisis derivada de los incendios, entre comillas, eso sí, contribuye al mensaje de gobierno de emergencia. O sea, de tanto hablar de gobierno de emergencia, a Kast le aparecieron o surgieron estos eventos que se van a transformar en una tremenda emergencia, si entendemos por emergencia el proceso de recuperación o reconstrucción. En tercer lugar, mañana no me imaginaría a Kast atacando, criticando o enjuiciando al gobierno del presidente Boric, porque precisamente lo que señaló el día de ayer o hoy, que él no iba a opinar mucho sobre esto porque los que tenían a cargo la emergencia eran el mandatario actual y sus equipos. En cuarto lugar, lo más probable, eso sí, es que una vez asumido reaparezca esta frase famosa de el gobierno anterior o la culpa la tiene el gobierno anterior. En cuarto y quinto lugar, Kast, claro, va a presentar a sus equipos, pero mañana lo va a tener que hacer necesariamente, ya no sobre la base de las emergencias que aparecían en su programa solamente, sino que incluyendo de manera muy decidida la emergencia actual. Y por último, debiese dar algunas luces de lo que van a ser las principales medidas en los 100 primeros días de gobierno, que eso siempre